Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios por este privilegio que me concede de compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero invitarles que en nuestra Biblia busquemos, por favor, el libro de Josué, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Dios añada bendición en su palabra. Hoy quiero hablar acerca de la fe de Rahab, porque en el libro de Hebreos 11:31 aparece esta mujer como una de las heroínas de la fe, una mujer puesta ahí en el salón de la fama de los héroes de Dios, porque muchos teólogos llaman a Hebreos 11 el salón de la fama de los héroes de Dios, y entre ellos aparece esta mujer llamada Rahab. Quiero ubicarles en el contexto. En el capítulo 1 de Josué, Dios se le aparece y comisiona a Josué para conquistar la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Dios le dice a Josué: todo lugar en el que pusieres la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Y le ha pedido 3 veces el Señor que se esfuerce y sea valiente. Ahora, en el capítulo 2, después de esa charla que él tuvo con el Señor, entonces lo vemos haciendo los preparativos para conquistar la tierra prometida. Y aquí va a enviar 2 espías. Una de las aplicaciones prácticas para nuestra vida en estos versos es que la fe en las promesas de Dios no debe de reemplazar, sino alentar nuestra diligencia en el uso de los medios adecuados. El pastor Stephen David dice: la confianza en Dios no elimina la responsabilidad para prepararnos para la batalla. Y aquí vemos a Josué. Él envía a 2 espías, hombres fieles. La Biblia no menciona sus nombres, pero la tradición judía dice que estos hombres eran Caleb y Eleazar. Antes, los informes de 10 espías habían sido negativos, así que Josué quiere evitarse este problema y envió a 2 hombres que llegaron con un buen informe. Eran hombres de fe.
Jericó era la ciudad a la que ellos iban a conquistar y a la que llegan estos espías. Era una ciudad fuerte y poderosa. Estaba en la entrada a la tierra de Canaán. Esta era como la puerta a la tierra prometida y debía de ser conquistada primero. Y aquí se nos dice en estos versos que entraron en la casa de una ramera llamada Rahab y posaron allí. ¿Sabe? Algunos han intentado decir que Rahab era simplemente una hostelera, pero el lenguaje es suficientemente claro y aquí la presenta como una ramera. La palabra griega, hebrea, es soná, y constantemente se va a referir a través de la Biblia, en la versión de los 70, a una prostituta. Los apóstoles también, escribiendo acerca de Rahab en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:31, habla de Rahab, la ramera, y en Santiago 2:21, la palabra que se utiliza para referirse a ramera es porné, de donde sale la palabra que conocemos como pornografía. Así que esta era una ramera. Además, es observable que cuando ella pide salvación para su familia, no menciona esposo o hijos. Cuando ruega por la vida de sus parientes, ella pide por sus familiares, sus tíos, sus tías, sus hermanos, sus padres. Algunos sospechan que Rahab fue una de esas mujeres jóvenes. Desde un punto de vista religioso se dedicó a la impureza en los templos, a los ídolos. La luna era una deidad en la tierra de Jericó y es posible que Rahab era una de esas rameras. Pero los espías no tuvieron nada repudiable que ver con ella. La Biblia nos dice que durmieron en el techo. Ella los escondió en el techo. Dios había escogido que estos hombres fueran a este lugar para que escucharan de la boca de esta mujer una declaración de fe impresionante que los iba a alentar a ellos, se iba a alentar al resto de los judíos cuando llegaran con este informe para la conquista de la tierra prometida. Y tenemos entonces aquí la declaración de fe y por qué la Biblia nos presenta a Rahab como una de las héroes de la fe a quien debemos de imitar y de quien debemos de aprender. Su declaración de fe la encontramos en los versos del verso 9 en adelante. Antes, cuando los espías llegaron ahí, la gente de Jericó se dio cuenta y la noticia llegó a oídos del rey que habían venido 2 espías hebreos a espiar la tierra. Así que el rey mandó expresamente a la casa de Rahab diciéndole que enviara o que sacara a estos hombres. La casa de Rahab estaba estratégicamente junto al muro. Era un lugar no muy a la vista del público por el negocio al que ella se dedicaba de ramera, así que este era algo escondido y estaba estratégicamente junto al muro, cerca de la puerta de la ciudad. Y cuando estos hombres llegaron, Rahab escondió a estos hombres, arriesgando su propia vida. Ella demostró fe en esto y no hizo caso al rey ni tuvo temor a la ira del rey, al castigo de su propio rey o a su pueblo, porque ella ya tenía fe en el Dios de los hebreos. Y en estos versos del 9 en adelante encontramos la declaración de fe de esta mujer. Leemos de la palabra de Dios, Josué 2:9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová
que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Esa es la porción de la palabra de Dios, y aquí encontramos a la declaración de esta mujer de fe. Y es un ejemplo de fe, porque en esta declaración escuchamos por lo que había escuchado de Dios. Ella creyó. El verso 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta mujer es un ejemplo de fe porque ella escuchó las maravillas de Dios, los hechos poderosos de Dios, las hazañas portentosas de nuestro Dios, y ella tuvo fe en medio de un pueblo pagano que adoraba a otros dioses. Esta mujer creyó en el Dios de Israel, y fue específicamente por esa razón que Dios llevó a estos espías a esa casa. Ella no había visto las obras de Dios, ella únicamente había escuchado. Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta mujer es un ejemplo de fe, porque es una fe que no necesitó ver para creer. Ella cree en los hechos portentosos de Dios. Así que por eso aparece ahí como un ejemplo de fe. También ella alentó a otro a creer en Dios. Y yo me imagino si los israelitas estaban dudando, antes habían dudado, por eso habían perecido en el desierto toda aquella generación. 10 espías malvados habían llevado un informe de que esa tierra era imposible de conquistar porque había gigantes y no habían creído en Dios. Y es posible que esto había influido en muchos de los israelitas, pero al escuchar lo que los propios extranjeros decían y de la boca de esta mujer, ellos fueron alentados en la fe. Ella les da, y por medio de ellos envía a Josué todo el aliento que puedan desear para creer en Dios y en sus promesas, para la conquista de la tierra prometida. Ella les hace saber el informe de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos, que había llegado a oídos de Jericó. Y no solamente tenían un recuento de las últimas victorias, que habían derrotado a Sehón y a Og, 2 reyes poderosos al otro lado del Jordán, sino que también ellos recuerdan, y esta Rahab les recuerda su milagrosa liberación de Egipto, su paso por el Mar Rojo hace 40 años. Esos hechos poderosos de Dios fueron recordados por una mujer gentil, una mujer cananea, y su fe fue alentada. Eso alentó a los israelitas a creer en Dios. Y el 2, 23 y 24 de Josué dice, cuando estos llegaron, los 2 espías llegaron con el informe, entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿De dónde tienen esa fe? Del informe que les ha dado Rahab. Rahab los ha alentado a creer en Dios. Rahab les ha animado a creer en las promesas de Dios. Y ellos llegan seguros. Jehová nos ha entregado esta tierra, y los moradores del país desmayan delante de nosotros. Así que es hermoso encontrarse con personas con una fe firme en Dios. En contraste con lo que dijeron los espías malvados que no confiaron en Dios, Rahab cree en Dios. Y vamos a ver lo que los espías malvados habían dicho 40 años antes. Números 13, 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella
son hombres de grande estatura. También allí vimos gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Si ustedes notan, los espías malvados habían visto su propia fuerza, su propia capacidad. A nuestro parecer parecíamos langosta a la par de ellos, y así les parecíamos. No podemos conquistar esta tierra. Eso fue lo que ellos dijeron, pero aquí tiene el contraste en justamente una mujer de la tierra que Dios les había prometido, una mujer extranjera, una mujer que habitaba entre pueblo enemigo de Dios. Y ella, la fe que tenía, no confía en su propia fuerza, sino en la fuerza y en el poder de Dios. Y ninguna vez ella dice que el corazón de los de Jericó ha desmayado al escuchar que ellos tienen un líder valiente, un ejército poderoso, o las estrategias de guerra o la capacidad de ellos. Ella les dice que hemos escuchado del Dios que tienen ustedes. Es Dios el que les va a dar la tierra. Hemos oído lo que Dios ha hecho. El Dios de ustedes es un Dios grande y poderoso. Así que quiero decirle que esa era la fe que debía de tener el pueblo de Dios cuando Dios los envió a conquistar la tierra prometida, pero ellos no la tienen y por eso perecen en el desierto. Pero aquí hay una mujer que vive en pueblo extranjero, que no es del pueblo de Dios, pero que tiene una fe enorme en Dios. Rahab estaba segura que los israelitas conquistarían la tierra por el gran Dios que tenían, y 3 veces ella se los recuerda en estos versos que leímos. En el 2:9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. En el 2:10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros. Y en el 2:11, en la parte B, la última parte del verso, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Sabe? No se encontró una fe tan grande en Israel como la fe de esta mujer de la tierra de Canaán. La fe de Rahab nos enseña que nadie es fuerte en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y ella garantiza que este pueblo va a conquistar la tierra porque tienen un Dios grande que domina en el cielo y en la tierra. Ella cree en el dominio y en el poder de Dios sobre todo el mundo. Ella dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella cree en el dominio de Dios sobre todo el mundo, y por eso ella es una mujer ejemplo de fe para nosotros. Daniel 4:34 también es la expresión de un rey pagano que se ha dado cuenta de la grandeza y del poder de Dios, el rey Nabucodonosor, y él va a decir algo similar a lo que dice Rahab. Daniel 4:34 leemos, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. ¿Se da cuenta? Esta es la declaración de un rey pagano, pero él dice, cuando mi razón me fue devuelta. Cuando las personas se les devuelve la razón, entienden que hay un Dios grande que domina sobre todo, porque es necio aquel que no cree en Dios y en su dominio. Y aquí tenemos también a Nabucodonosor bendiciendo, alabando, glorificando al Dios cuyo reino es eterno y cuyo dominio es por todas las edades. Y Rahab también cree en eso, acerca de Dios. Es por eso ella es una mujer de fe, ejemplo de fe. También ella se puso a sí mismo y a sus parientes bajo la protección de Dios. Ella dice en los versos 12 y 13,
Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Esto es fe. ¿Saben? Ella se comprometió y comprometió a los espías a proteger a sus parientes. Ella se puso bajo la protección de Dios. Y aquí lo vemos, que ella cree que únicamente uniéndose al pueblo de Dios y creyendo en Dios es como ella va a ser libre de la destrucción venidera. Justamente eso es lo que deben de hacer todas las personas que quieran salvarse en estos tiempos. Ellos tienen que creer que hay una destrucción venidera para todos los pecadores, que todos aquellos que no creen y no se acercan a Dios van a perecer, y que únicamente arrepintiéndose y creyendo en Dios estarán seguros y podrán tener y contar con la protección de Dios. Rahab cree que la única forma de salvarse a ella y a su familia de la destrucción venidera es asociándose con el pueblo de Dios. Así que ella hace este compromiso y lleva a los espías a que se comprometan a que van a protegerla a ella y a su familia. Eso es un ejemplo de fe. Realmente aquellos que creen en la revelación divina acerca de la ruina de los pecadores y de la promesa del reino eterno de Dios, deben con diligencia huir de la ira venidera y aferrarse a Dios y a su promesa, uniéndose a Dios y a su gente. Rahab nos enseña eso. Hay una destrucción para todos los pecadores, y únicamente poniéndose bajo la protección de Dios es como se puede ser salvo. ¿Y qué entendemos que obtuvo Rahab al creer en Dios? Tenemos a los que sirven fielmente a Cristo y sufren por Él. No solo los protegerá, sino que los preferirá y hará por ellos más de lo que puedan pedir o pensar. Los espías se comprometieron, y en Josué 6:25, que narra la conquista de Jericó, leemos Josué 6:25: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y ahí tiene, Dios cumple las promesas. Dios bendice a los que creen en Él. Ninguno de cuantos se amparan en Dios serán desamparados. Y Rahab es un ejemplo que debe de inspirar fe a toda persona a creer en Dios, porque ella era de un pueblo gentil que estaba destinada a la destrucción, pero creyó en Dios y fue salvada. Y no solamente fue salvada ella, también salvó a su familia, porque creyó en Dios. Ella llegó a casarse con un hombre importante. A través del resto de la Biblia encontramos que ella se casó con un príncipe de Israel llamado Salmón, y llegó a ser la madre de un hombre importante llamado Booz, que fue el que se casó con Ruth, la moabita, y llegó a ser la tatarabuela del rey David, y aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1:5 encontramos: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ella aparece ahí en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso que así fuera. No solamente eso, piensa en la bendición que Rahab significó para su familia. Piensa en el agradecimiento de todos sus parientes. A raíz de la acción de fe de ella, ellos fueron salvados. Una aplicación que encontramos también en la vida de Rahab es que cuando tomamos decisiones correctas, afectamos para bien a nuestros familiares cercanos, a nuestros parientes y a las personas que nos rodean.
Ella se preocupó por la salvación de su familia y es algo que debe de inspirar también a todos los que creemos en Cristo. No solamente debemos de procurar nuestra propia salvación, sino también la de nuestros parientes. Ellos se están perdiendo. Si ellos no los ponemos a salvo bajo la fe de Cristo, van a perecer en la destrucción. La vida de Rahab nos enseña eso. Ella rogó por sus padres, por todos sus parientes, por todos sus seres queridos, y fueron salvados. Y ella aparece en el salón de la fama de los héroes de Dios. Su nombre está allí. Dios lo puso ahí como alguien digna de admirar y de imitar por la fe que ella tuvo. El libro de Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, la vida de Rahab nos enseña lo siguiente para tener fe en Dios. La grandeza también de nuestro pecado no es obstáculo para perdonar. La misericordia de Dios, si de verdad se arrepiente, alcanza aún al más grande pecador. Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia la alcanza toda persona que, aunque su pecado sea abundante, pero cree en Cristo. En la Biblia encontramos en Mateo 21, 31 y 32 la acusación de Jesús a los fariseos, diciéndole: de cierto les digo, que las rameras y los pecadores van delante de vosotros al reino de Dios, porque ellos creyeron a Dios, ellos creyeron al mensaje de Juan el Bautista. Así que aquí tenemos a esta mujer, Rahab, una ramera que cree en Dios y que era parte de un pueblo destinado a la destrucción, pero fue salva. La Biblia nos habla en el libro de 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La vida de Rahab nos enseña que creyendo en Dios, no importa de dónde vengamos, podemos encontrar amparo, gracia y misericordia en un Dios bueno que favorece a todos los que se amparan bajo su gracia. La vida de Rahab nos enseña que la fe nuestra no debe de estar en nuestra fuerza o en nuestra perfección. A los israelitas les dijo: ustedes van a conquistar la tierra porque tienen un Dios grande. Y la vida de ella nos enseña que aunque era una mujer de una mala reputación, al creer en Dios fue salva únicamente por la gracia de Dios. En la vida de Rahab se cumple a cabalidad lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La vida de Rahab alentó a los israelitas a creer en Dios y nos alienta a nosotros a creer en Dios. La fe nuestra no debe de estar en la fuerza o en capacidad de nosotros, sino en el poder de Dios. Todo aquel que se llega a Dios es beneficiado, es recompensado, es bendecido. Rahab fue salva, su familia fue salva y llegó a ser parte de una familia importante en el pueblo de Dios. Que este mensaje nos inspire a creer en Dios, porque tenemos un Dios grande y poderoso, y nuestra fuerza y todo lo bueno depende de la gracia y el poder de ese Dios. Él señorea en el cielo y en la tierra y hace todo lo que quiere. Nuestra esperanza es en ese Dios de Rahab.
Que el Señor le bendiga y que este mensaje sea de edificación para su vida. Amén.